Bueno, muy buenas. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, qué bueno estar acá. Che, son un montón. Qué bueno. Bueno, mil gracias por asistir y muchísimas gracias también a quienes están por el streaming. Y la verdad es que siento que somos muy afortunados de poder contar con este espacio tan importante, la nerdearla, ¿sí? Porque hoy vamos a estar hablando de por qué vamos a abandonar la intuición, vamos a abrazar la evidencia, ¿sí? Y por qué es tan groso investigar antes de diseñar, ¿sí? Antes que nada me quería presentar. Mi nombre es Tomás Sberlik, ¿sí? Yo quiero empezar haciéndole la vida más fácil y que se olviden de mi apellido, que tiene un montón de consonantes. Me pasé toda la vida deletreando, está buenísimo, pero la verdad es que nada, me dio mucho trabajo, así que con que me digan Tommy estamos bien. Y como bien decían los chicos, actualmente estoy como Head of Experience en Natural Tech House, ¿sí? Que es una empresa donde nos encargamos de diseñar experiencias que buscan justamente eso, facilitarle la vida a las personas, ¿sí? Lo que nos mueve, lo que nos motiva. También tengo la suerte de ser profesor a nivel terciario, ¿sí? En el Instituto Tecnológico Horta Argentina. Me he cruzado con muchos alumnos a quienes adoro y la verdad que me pone muy contento que estén acá, ¿sí? Y hablando de un poco eso, ¿no? De mi rol como profe, estoy seguro que más de uno debe estar pensando lo que piensan mis alumnos, ¿sí? Que es que me parezco mucho a este sujeto, seguramente. Y la verdad que sí, ¿qué dicen? ¿Soy parecido? Bueno, ahí veo que muchos dicen que sí. La verdad que sí, por lo menos yo le pongo un poco más de onda, ¿sí? Sonrío un poco más en la foto. Pero bueno, hoy nos vamos a poner un poco en modo Sheldon, ¿sí? Porque este personaje siempre abrazó la lógica, ¿sí? Y hoy vamos a hacer un poco eso. Vamos a empezar a acercarnos a la lógica, como les decía hace un rato, abrazar la evidencia. Y me encantaría que cuando termine esta charla podamos todos juntos abrazar la evidencia, ¿sí? Que demos mucho amor, hagamos un abrazo grupal, porque la evidencia es la que nos va a nosotros a acercar al éxito, ¿sí? De nuestros diseños y de nuestras experiencias y nuestros productos. Nada, en ese sentido quería contarles una historia, algo que le pasó a un amigo hace un tiempo, algo que nos pudo haber pasado a cualquiera, pero que va a retratar un poco hacia dónde va la charla, ¿sí? Hace un tiempo un amigo se estaba mudando, se iba a ir a vivir solo, y él tiene mucha vocación de servicio, entonces le encanta recibir a sus amigos, recibir gente, armar una picada, la cervecita, los partidos de fútbol. Entonces dice, che, me tengo que ir a comprar un sillón. Lo primero que hizo fue a la mueblería, encontró un sillón que le pareció que estaba espectacular, ¿sí? O sea, iba re bien con la decoración de la casa, se sentó, se acostó, era re cómodo. Me dice, che, me miro la trilogía del Señor de los Anillos y la paso bomba. Bueno, siguiendo su intuición y sin medir nada, se lo compró. Y a los pocos días me acuerdo que me llama y me dice, che, ¿me venís a dar una mano que hoy llega? Sí, dale, así lo subimos al departamento, joya. Bueno, no les puedo explicar lo que fue esa situación, ¿sí? Me acuerdo que nos encontramos en esta misma situación donde no había forma, chicos, o sea, no pasaba por la escalera, no pasaba por el ascensor. Después nos dimos cuenta que ni siquiera entraba en el living. Nada, todo fue un lío. Mi amigo se terminó comprando un problema porque había gastado plata, había gastado tiempo, había puesto sus expectativas en juego, lamentablemente no se pudo resolver, y bueno, eso un poco le pasó por no haber investigado y haber seguido simplemente su intuición, ¿sí? Durante mucho tiempo a los diseñadores nos pasó eso, ¿sí? Hay que hacer un mea culpa ahí, y nos pasaba esto, decir, che, diseñemos siguiendo nuestro me parece que, o peor aún, cuando estábamos seguros de que nuestros diseños le iban a romper, iban a estar buenísimos sin investigar, después nos dábamos cuenta que terminaban siendo diseños poco relevantes, que los usuarios no adoptaban, que no eran competitivos en el mercado, y nos pasaba esto de perder tiempo, perder plata y haber puesto nuestras expectativas también, ¿sí? Entonces, ya que vamos a hablar de investigación, me parece muy, muy importante poder dar una definición, ¿sí? Y si nos ponemos en modo Sheldon, que a él le encantan las definiciones del libro y es súper metódico, podemos decir que la investigación es el proceso de recolectar información sobre las personas, sus contextos, para analizarla, sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Abandonamos la intuición. A mí la verdad es que esa definición está buenísima, pero me gusta hablar más en criollo, ¿sí? Y hay uno que yo conozco, que es el Sheldon criollo, que te dice, che, vamos a dar otra definición más fácil para que se entienda, que es, dejemos de adivinar, ¿sí? Empecemos a preguntarle a nuestros usuarios, conozcámoslos, sepamos qué es lo que les gusta, en qué contexto usan nuestros productos, ¿sí? Están al alcance de nuestra mano. Así que, fíjense que cuando empezamos a tomar esas decisiones, ¿sí? El research empieza a tener mucho peso en nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos basadas en la investigación, en el research,
empiezan a tener tanto peso que, fíjense, más pesado que un agujero negro, ¿sí? Y son tantas las cosas que nos aporta y se vuelve tan pesado que yo podría agarrar una lista enorme llena de tips de por qué la investigación es tan importante. Pero para esta charla me gustaría quedarme simplemente con dos, que me parecen que son los más importantes, ¿sí? Primero que nada, para crear diseños que sean realmente relevantes, ¿sí? A ver, los diseñadores visuales, los diseñadores UI o los gráficos, todos, nadie quiere avanzar con este tipo de cuestiones, digan la verdad, ¿sí? Pero cuando hablo de diseños relevantes, no me refiero únicamente a la parte visual o a la parte estética, sino también a la parte funcional, ¿sí? A que esto solucione un problema a nuestros usuarios, que le resuelva algo en su proceso de laburo, ¿sí? Que haya un antes y un después. Eso es un diseño realmente relevante que nos los da la investigación, ¿sí? Y por supuesto, no menor, para que el producto sea comercialmente viable. Acá la máscara, seguro más de uno debe conocer esta película, debe tener un producto comercialmente viable. Y esto significa que nada, tiene que aportar un valor al negocio, tiene que poder acompañar los objetivos de negocio que siempre están, ¿sí? Posiblemente un objetivo de ventas, algo que tenga que ver con el market share. Bueno, tiene que ser competitivo en el mercado y tiene que recibir adopción de los usuarios, ¿sí? Bien, en ese sentido quería contarles una historia de esta empresa tan conocida que todos deben conocer, que es Apple, ¿sí? Que nos va a permitir entender estos dos puntos que acabo de nombrar. Allá por la década de los 80, Apple se enfrentó con un desafío interesante, que era lanzar la computadora Lisa al mercado, ¿sí? Y esa computadora era súper disruptiva porque empezaba a introducir las interfaces de usuario, las famosas UI que más de uno deben conocer acá, los iconos en pantalla, para que podamos hacer doble clic y demás cuestiones. Y con el nacimiento de las interfaces de usuario, lo que pasó fue que el teclado ya no alcanzaba. Había que pensar en un dispositivo nuevo, ¿sí? Entonces, en aquellos años existían algunos modelos de mouse, pero esos mouse eran muy complejos, ¿sí? Mecánicamente, eran difíciles de fabricar, eran costosos y además estaban pensados por ingenieros y para ingenieros. Recordemos que en aquella época no era tan común tener computadoras, ¿sí? Generalmente las computadoras las tenían científicos, ingenieros, ¿sí? Entonces el mouse no era intuitivo para el tipo de usuario que buscaba Apple, que lo que buscaba era masificar, ¿sí? el mouse, la computadora lisa. Entonces, en ese sentido, contacta a una eminencia en el diseño, le pido que quienes no lo conozcan lo busquen. Él se llama David Kelley, ¿sí? Que fue fundador de la Escuela de Diseño de Stanford y cofundador de una de las empresas más importantes de diseño, que es IDEO, ¿sí? Y lo contactan más que nada porque les gustaba la visión que él tenía, ¿sí? Para él el diseño no era algo simplemente estético, poner lindo algo, hacerlo fachero. No, él pensaba mucho en la parte funcional, ¿bien? Entonces, lo contactan y le dicen, che, mira, David, tengo una misión para vos. Vos lo que tenés que hacer es, me tenés que diseñar un mouse que sea intuitivo, que sea confiable para mi tipo de usuario, ¿sí? Que cumpla con criterios de usabilidad, por supuesto, y que además valga el 10% de los que valen los mouse de ahora, ¿sí? O sea, flor de desafío le dieron. Bueno, ¿qué hizo David Kelley? ¿Se dio vuelta y se fue a diseñar con su intuición? No, para nada. Todo lo contrario, se puso a investigar desde el principio, ¿sí? El tipo fue, entendió a los usuarios, los observó, los testeó, ¿sí? Y sacó un montón de conclusiones con toda la info que fue juntando. Y dijo, che, mira, es verdad, pude validar. Tenemos que cambiar el mouse, tiene que ser más cómodo para este tipo de usuarios. Y hubo un insight, ¿sí? Un aprendizaje, un hallazgo que lo cambió todo, que fue, el mouse ya no necesariamente tiene que tener, digamos, una precisión milimétrica, ¿sí? Antiguamente los mouse, si vos lo movías 1 milímetro con la mano, el cursor se movía 1 milímetro, ¿sí? Él descubre que esto no hacía falta, porque por más de que el movimiento de la mano no sea exactamente igual al movimiento del cursor, las personas lo notaban natural. Y si lo notaban natural, significaba que era una buena experiencia, ¿sí? Entonces dice, che, pará, si podemos hacer eso, el mecanismo del mouse va a ser mucho menos complejo, por ende va a ser mucho más barato. Acá es cuando nace, ¿se acuerdan las bolitas de goma que tenían los mouse antes? ¿Sí? Varios me dicen que sí, que bueno, no me siento tan viejo. Pero bueno, nace acá. Y fíjense el poder, ¿no? El peso, como decíamos hace un rato, que tiene el research, que es al día de hoy, que se sigue manteniendo, digamos, la esencia del producto es la misma. Si bien, obviamente, el mouse evolucionó, tiene
fue acompañando, digamos, la evolución tecnológica, pero la esencia del mouse es la misma, ¿sí? Y no solo eso, sino que aseguró el éxito de las interfaces de usuario, ¿sí? Y gracias a Dios, porque en uno de mis trabajos, yo soy profesor de diseño de interfase, con lo cual si a él no le hubiera ido bien, quizás yo no tendría uno de mis trabajos. Así que gracias David Kelly, te rebanco. Pero bueno, acá por las dudas, ¿no? Por si no quedó claro cuándo hay que investigar, ¿sí? Desde el principio y todas las anteriores son correctas, ¿sí? Siempre es importantísimo, siempre tenemos que investigar antes de diseñar para generar valor. ¿Es el único momento? No. Lo bueno, a ver, donde generalmente vamos a generar impacto es diseñando, acompañando todo el proceso de diseño, de principio a fin. Lo que va a pasar es que el research o la investigación va a ir cambiando su objetivo, ¿sí? En principio va a ser como le pasó a David Kelly, para generar, ¿sí? Se lo conoce como investigación generativa, porque salgo a conocer a mis usuarios, el mercado, la competencia, los objetivos de negocio, los contextos de uso, ¿sí? Genero. Más adelante, por ahí cuando ya estamos en una instancia de prototipado de nuestro producto, podemos hacer lo que se conoce como investigación evaluativa, ¿sí? Justamente hacemos eso, evaluar, che, las decisiones que fuimos tomando hasta ahora, ¿están bien? ¿La estamos pegando? ¿O tenemos que iterar? Y eso es lo lindo, ¿sí? O sea, podemos iterar antes de salir a producción, antes de que el producto esté en el mercado, porque hice un research evaluativo, una investigación evaluativa que me está diciendo, che, por acá no, cambiar rápido, ¿sí? Ahora, también podemos investigar después, una vez que el producto ya está en el mercado, para ver, bueno, qué impacto viene teniendo. Che, ¿le está yendo bien? ¿Le está yendo mal? ¿Hay alguna funcionalidad que estén usando más que otra? ¿Podemos sumar alguna otra? Capaz surge alguna nueva línea de negocio, no lo sabemos, ¿sí? Ese es el poder que tiene el research. Y la verdad es que nosotros acá en Natural nos lo tomamos muy en serio. Quería contarles un caso, ¿sí? Con un cliente nuestro del rubro bancario. Estuvimos trabajando en el proyecto descuento de cheques para la banca empresa, ¿sí? Como ustedes saben, cuando una empresa tiene un cheque, ¿sí? Puede esperar una cierta cantidad de días, va al banco o lo hace de manera digital, ¿sí? Cambia el cheque por el dinero. ¿Bien? Ahora, si la empresa quiere hacerlo antes de que pasen esos días, puede hacerlo, obviamente, puede ir a retirar ese dinero a cambio de pagar una tasa, obviamente. Bien, nuestra intuición decía que mientras más baja sea la tasa, más cantidad de empresas iban a venir a realizar el descuento de cheques, ¿sí? Pero como Natural siempre investigamos, antes de diseñar, lo fuimos a corroborar, ¿sí? Hicimos research en serio. Viajamos a distintas provincias, fuimos a las sucursales, hablamos con empleados del banco, hablamos con clientes, ¿sí? Y nos dimos cuenta que en realidad no era como decía nuestra intuición. Justamente nos decían todo lo contrario, nos decían, che, yo es más, estoy dispuesto a pagar un poquito más de tasa con tal de que vos me hagas una experiencia transparente, ágil, ¿sí? Básicamente nadie se quería comer tú una mañana en el banco o tener capaz una mala experiencia de manera digital, ¿sí? Querían que sea algo rápido, sencillo. Yo te pago un poco más y hacémelo rápido. Y eso fue buenísimo. Fíjense cómo la investigación hizo visible lo que era invisible hasta antes de hacer la investigación, ¿sí? Y acá, nada, les quería mostrar un poco el bajo costo que a nosotros nos trajo el hecho de investigar y las ganancias que nos dio investigar, ¿sí? Porque si nosotros hubiéramos seguido nuestra intuición, hubiéramos bajado la tasa y el recupero hubiera sido mucho menor y mucho más lento. Y eso no pasó gracias a que investigamos, ¿sí? Bien, ahora, como verán, perdón, pero este meme me supera, ¿sí? Pero la verdad es que es muy representativo, porque venimos hablando de un montón de técnicas de investigación y de cuándo investigar, y nada, por ahí no hemos hablado mucho de técnicas, de enfoques, ¿sí? Y principalmente tenemos estos dos, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo para investigar, ¿sí? El enfoque cuantitativo es aquel que nos permite a nosotros medir un comportamiento a través de un número, ¿sí? Nos da un dato objetivo, ¿sí? ¿Está bien? Imagínense que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, cómo se ejercitan las personas en su vida cotidiana. Con un enfoque cuanti, podríamos lanzar una encuesta y preguntar, por ejemplo, ¿cuántas horas por semana haces ejercicio? ¿No? Vamos a suponer que las personas, no sé, el 80% dice 2 horas.
wow, o sea, es un patrón remarcado, tenemos el número, está buenísimo, tengo el qué y tengo el cuánto, pero ¿qué me falta? Me falta el por qué. ¿Por qué es que se da este patrón, no? Bueno, ahí es donde entran las técnicas cualitativas, ¿sí? Que son aquellas que buscan entender en profundidad un poco más el contexto de las personas, sus motivaciones, ¿sí? Sus sensaciones a la hora de interactuar con nuestros productos, con nuestras experiencias, ¿sí? Por ejemplo, una técnica muy conocida son las entrevistas de usuario, ¿sí? Que muchos de ustedes deben conocer. Entonces, si tenemos ese patrón tan marcado del 80%, podemos ir con una entrevista y empezar a indagar y por ahí atrás de la entrevista nos enteramos de que las personas consideran que 2 horas es un tiempo suficiente o que les queda muy lejos el gimnasio, sale muy caro, ¿sí? Lo importante de esto es que cuando estos dos enfoques se combinan, sacan lo mejor de cada una y es donde mejor nos va a ir en nuestro research. Entonces, un poco para pasar en limpio, el enfoque quanti nos da números claros, ¿sí? Y el enfoque quali, o sea, el cualitativo, nos da historias y nos da contextos. ¿Bien? Bueno, ahí lo ven a mi amigo, al que les contaba hace un rato, con su flete low cost. Esto viene un poco dado porque la verdad es que la imagen me inspiró mucho para esta siguiente sección, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Dijimos David Kelly, lo nombramos a Apple, nombramos distintos enfoques, y yo no quiero que nadie se asuste y que piensen que el research es solo para las corpo, o que hay que tener un presupuesto enorme y un equipo gigante para poder hacer investigación. Obviamente que si lo tenemos mejor, ¿sí? Pero no todo está perdido. Y hay algo que a mí me encanta, que es el research low cost, ¿sí? El research low cost, la investigación low cost, es me pongo creativo con lo que tengo, al alcance, ¿sí? Y es un montón, les puedo asegurar. Les quería contar un caso. Hace unos años me contratan, me llaman de un record pool, ¿sí? Un record pool es una especie de e-commerce, ¿sí? Un comercio en línea, que vende efectos de sonido, mixes, remixes, ¿sí? Para DJs, ¿sí? Ellos compran y después lo tienen para ir y tocar en los boliches, en las fiestas, en los eventos. Entonces me contactan y me dicen, che, mirá, no estamos vendiendo lo que esperábamos, necesito que me des una mano, ¿qué está pasando? Bueno, lo primero que hice fue navegar ese e-commerce, ¿sí? Con las famosas leyes de heurística, más de uno las deben conocer. Quienes no la conozcan, les recomiendo que las lean, pues son 10 principios que te dicen, che, si tu interfaz, tu producto cumple con estas 10, tenés un muy buen grado de usabilidad, ¿sí? Las escribió Jacob Nielsen, ¿bien? Ya tienen como 30 años. De hecho, hace 2 días una speaker habló solamente de eso, así que nada, es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, la inversión es conocimiento, ¿sí? Yo las conocía, me senté en la compu, empecé a navegar el sitio y dije, che, con esta no cumple, esta va por acá, con esta otra va por allá, ¿sí? Y eso me dio un análisis rápido, sin meterme ningún tipo de gasto. Después, aproveché que los dueños del record pool tenían a muchos DJs, ¿sí? Que trabajaban para ellos, justamente produciendo lo que ellos vendían, ¿sí? Estos efectos de sonido y demás. Entonces le dije, che, estaría buenísimo si me los dejás entrevistar y algunos otros me dejás mandarle algunas encuestas como para entender cómo piensan, poder empatizar con ellos, conocer su modelo mental, que yo la verdad es que no lo conocía, ¿sí? Y la verdad es que fue todo muy low cost porque yo las entrevistas, digamos, redacté el guión y las preguntas en un Google Docs, que lo único que hay que tener es un mail de Google y nada más. Y después, nada, el Google Forms para hacer la encuesta y salió. Y las entrevistas las hice con Google Meet, ¿sí? Así que fíjense, me puse tanto en la piel, ¿sí? Que me terminé haciendo DJ, ¿sí? Ese fue el objetivo y con investigaciones low cost. Pero bueno, nada, lo importante de esto es que salió un insight que también lo cambió todo, que fue, che, los DJs reciben la fecha de los bookings, la fecha para ir a tocar, muy sobre la hora. Hoy es jueves, bueno, te dicen hoy que mañana tenés que ir a tocar una fiesta de música dominicana, por ejemplo. Me decían, che, pero yo de música dominicana no sé nada, no conozco. Bueno, surgió una nueva línea de negocios a la que le pusimos Lifesaver, ¿sí? Que lo que hacía era con 2 simples clics te bajabas un paquetito de música, de un combinado de música, en este caso dominicana, ¿sí? Y listo, ya tenés para romperla. Y la verdad es que le empezó a ir súper, súper bien. Así que fíjense cómo hacer un poquito de research es mucho mejor que no hacer directamente nada. Bien, ahora muchos habrán escuchado, este meme me encanta también, que dice, no, pero no tenemos tiempo para hacer research, hay que llegar con los deadlines, seguramente lo han escuchado.
¿sí? Eso tarda mucho. Bueno, ahí lo que yo les puedo decir es, tratemos de identificar dentro del proyecto aquellas personas que hayan mostrado un mínimo interés, ¿sí? Que estén chichoneando ahí, hagámosle la segunda, como cuando yo era chico y nos gustaba alguien que nos segundeaban, bueno, más o menos así. Entonces, de esa manera, incluso nosotros podemos buscar fuera de nuestro equipo de diseño, ¿sí? Quizás la persona interesada es alguien de producto, alguien de marketing, ¿sí? Que le interesa la investigación, hagámosla formar parte y llevémosle con investigación low cost, quick wins o cosas rápidas, ¿sí? Que le sirvan. Hablemos en su idioma también. Al de marketing posiblemente le interese el engagement, a la gente de producto posiblemente le vaya a interesar la conversión, los KPI. Bueno, nada, de a poquito se va a ir tejiendo una red de contactos dentro del equipo y vamos a ir culturizando sobre el poder que tiene la investigación, ¿sí? Hay algo que a mí me quedó muy marcado y es una frase que decimos siempre, que es, che, investigar no es perder el tiempo, investigar es ganar el tiempo, porque es lo que nos va a asegurar a nosotros llegar más rápido al éxito, a nuestro objetivo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que seguir divulgando y seguir contagiando con esta red de contactos, ¿sí? Y por supuesto, algo que siempre sirve, ¿sí? Esta frase me quedó grabadísima de un libro de research que leí hace unos años, que decía, show, don't tell, es decir, o sea, no lo cuentes, mostralo, ¿sí? Esto es, che, cuando vos veas que tenés un hallazgo importante, no alcanza solo con contarlo. Filmá a ese usuario usando el producto y mostrando ese hallazgo que encontraste, ¿sí? Y mostráselo a tus stakeholders, a tus líderes, ¿sí? a tus clientes, ¿sí? Porque un video siempre va a decir más que 1000 palabras, ¿sí? Así que nada, bueno, hay una anécdota que quería contarles hace un tiempo, no me acuerdo si era una refin, una planning, algo de eso. Estábamos, bueno, en una call y me acuerdo que uno de los actores estaba muy preocupado y decía, che, la verdad que estamos perdiendo usuarios del producto, no entiendo por qué, nosotros cambiamos esto y no funciona, cambiamos lo otro y no funciona, se lo veía súper frustrado, amargado. Bueno, viste, lo escuchaba. Terminó esa reunión, me acuerdo, a los 15 minutos, media hora, nos subimos a otra y esta misma persona diciendo, nosotros no le vemos valor al research, no acompaña los objetivos de negocio, la verdad que entendemos que tenemos prioridades y no le vemos valor. Bueno, nada, fue un aprendizaje que me quedó, digo, porque hace un rato estabas diciendo que no entendías por qué determinados usuarios tenían un comportamiento que era no usar tu producto, pero no estabas dispuesto a averiguar por qué, ¿no? Bueno, nada, son aprendizajes que a uno le quedan. Me parece que nosotros tenemos que ser owners, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando para seguir culturizando sobre el poder del research, de la investigación y del diseño, ¿sí? Así que nada, como para ir cerrando y ponernos de vuelta en modo Sheldon, él diría que cualquier decisión tomada sin una evidencia que la respalde es una decisión errada. Así que esto es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por haber estado. Sí, ahí volví al audio. Muchas gracias por tu charla. Por favor, un gusto. Gracias, Tommy. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas por acá. El Swartpark creo que no está habilitado, así que vamos a ir... Estamos teniendo un pequeño problema técnico con software. No pasa nada. Pero Excelente. va a estar en YouTube eventualmente, así que no se preocupen. No, volví, tenemos preguntas. ¿Volvimos? Pero apartamos por acá por el Arrancamos público. por acá. Quien tenga una pregunta, levante la mano y le acercamos un mic. Allá. Mantenerla levantada si te encuentran. No, mentira, allá, voy a bajarla. Hola, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Bien, mi pregunta está un poco enfocada a esto del research. Nosotros, con mi compañera, trabajamos en una empresa donde nos cuesta mucho llegar a los usuarios. Tenemos un nivel grande de usuarios, más de 800 usuarios, y nos cuesta mucho llegar al usuario que necesitamos, porque por lo general tienen diferentes perfiles y nos cuesta un poco, somos nosotros parte del equipo. ¿Y qué consejo nos darías como para poder abordarlo de otra manera a las investigaciones teniendo este público? Sí, es muy común, sí, lo que decís. A veces la llegada a usuarios es difícil. Hay varios caminos. Uno siempre es el camino quizás del incentivo, ¿sí? Y si por ahí queremos ir más por el lado de investigación low cost, por ahí lo que se puede usar es detectar comunidades en las cuales participen nuestros tipos de usuario, ¿sí? Meternos quizás grupos de Facebook, por ejemplo, comunidades en distintas redes,
y nada, y digamos, hacerlo sentir parte, ¿no? De esto, decir, che, mirá, yo estoy investigando sobre algo que a vos te encanta, algo que vos usás o que estoy seguro de que vas a usar, me encantaría tener tu feedback, tu opinión, ¿sí? O sea, hacerlo sentir parte, eso siempre entusiasma del otro lado porque la persona se siente escuchada y siente que aportó en algo que le va a gustar o que ya le gusta, ¿sí? Así que nada, eso es algo que generalmente ha funcionado muy bien. Espectacular, Tom. Sí. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar? Sin vergüenza. Ahí Allá al fondo podemos acercar un mic. Hola, hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, mi pregunta es, en el momento que vos haces... Acércate el mic un poquito. Hola, más. hola, hola. Ahí está. Perfecto. En el momento que vos haces la búsqueda con la competencia, analizando diferentes aplicaciones, analizando todo lo que hacen. ¿No se escucha? Un No, poco perdón, más no. alto, por favor. Hola, 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 hola. A ver, Sí. Ahí está, ¿mejor? Sí. a ver ahí, Avi. Hola, 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 hola. Sí, sí, Ok. perfecto. Bueno, en el momento que vos haces la búsqueda, el research para saber si estás haciendo las cosas bien o las cosas que tenés que mejorar, ¿en qué momento decís, bueno, mi competencia no lo hace, yo considero que es una buena idea hacerlo, o en qué momento te diferenciás de lo que hace la competencia o haces cosas diferentes a los que hacen los demás? Perfecto. Bueno, mira, ahí vos tenés distintos momentos. Yo creo que ese punto se va teniendo a lo largo de todo el proceso de diseño, como decía hace un rato. Yo creo que a la competencia siempre vos tenés que tenerla en vista, desde el principio, en el medio y al final, ¿sí? Y las decisiones que vos vas a ir tomando tienen que ver con la madurez, ¿no? Del research o la madurez, obviamente, de tu producto. Hay veces que uno tiene que diferenciarse, a veces está bueno también entender qué cosas hizo bien la competencia. No digo para copiar, ¿sí? Pero sí para tener presentes y ver de qué manera uno con su propia impronta puede tomar eso mismo y mejorarlo, ¿sí? O sea, en respuesta a tu pregunta, para mí no hay un momento ideal, sino que es en todo momento. O sea, en todo momento uno está investigando y mirando estas cuestiones, analizando, ¿no? Espectacular, Tom. Sí. ¿Tenemos alguna por Sí. Swapcard? De Swapcard vamos a hacer un 2x1 porque van más o menos de la mano. Buenísimo. Cuando la investigación es vista como un freno para el producto o negocio, ¿qué tácticas recomiendas para poder defender la investigación y cómo priorizar qué funcionalidad testear primero? Bueno, buenísima. Grandes preguntas, che. Yo, ¿qué hacer como para demostrar la fuerza de la investigación? Lo que decía hace un rato, ¿sí? O sea, empecemos a detectar estas personas que son las que mostraron interés, ¿sí? Muchas veces son personas con un peso importante en la organización, entonces nos podemos agarrar de ellas. Y la que siempre nos ha funcionado es esto que decía hace un rato, show, don't tell. O sea, che, te lo estoy mostrando, date cuenta, mirá lo que investigué, mirá lo que está haciendo el usuario, no te lo estoy contando, lo estás viendo vos. Entonces esa es una gran herramienta. Y la otra, la de priorización, me decías. Yo creo que ahí está bueno, digamos, ¿qué hacemos cuando terminamos de investigar? Para que no muera todo en un drive, en un PDF subido a la nube y que muera ahí, bueno, se puede agarrar quizás una matriz de esfuerzo-impacto, ¿sí? Donde determinamos qué prioridad o qué kick wins podemos tener, lo acomodamos en el cuadrante y nada, y en base a eso podemos armar un backlog con iniciativas y prioridades. Súper. Y Tom. quedamos justos, de hecho. Quedamos justito de tiempo. Así Un que- fuerte aplauso, por favor. Tommy, Gracias, muchas gracias. Tommy, vas a estar dando vueltas por la